La Biblia predice qué aguas golpeará. Primero Ajenjo. ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia no solo predice una futura crisis del agua, sino que revela exactamente cuáles aguas serán envenenadas primero? Las profecías bíblicas del Apocalipsis contienen detalles sorprendentemente específicos sobre el orden divino de los juicios que muchos pasan por alto. Mientras el mundo debate sobre el cambio climático y la escasez de agua, las escrituras sagradas ya han revelado con precisión quirúrgica cómo se desarrollará la contaminación global del agua en los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis describe cómo la estrella llamada Ajenjo caerá sobre las fuentes de agua dulce, transformándolas en amargas y mortales. Pero aquí está lo fascinante. Dios no contamina todas las aguas al azar. Hay un patrón divino, una secuencia profética que separa estratégicamente el juicio sobre las aguas saladas del juicio sobre las aguas dulces. Esta precisión celestial revela algo profundo sobre el carácter de Dios y su plan de redención. Incluso en medio del juicio apocalíptico, las trompetas del Apocalipsis no son desastres cósmicos aleatorios lanzados con ira divina descontrolada. Son advertencias coordinadas, mensajes proféticos diseñados para despertar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Cuando comprendemos que solo 1/3 de las aguas será afectado, vemos la misericordia de Dios entretejida con su justicia. Esta proporción exacta no es coincidencia, es suficiente para demostrar el poder absoluto del Todopoderoso y crear una crisis mundial, pero no suficiente para extinguir completamente la capacidad de supervivencia humana. Antes de continuar explorando estos misterios proféticos, quiero pedirte algo importante. Si este mensaje está tocando tu corazón, déjame un comentario con tu petición de oración. La palabra de Dios nos dice que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Tu petición de oración es importante y juntos como comunidad de creyentes vamos a interceder por cada necesidad. El agua comenzó a cambiar de color aquella mañana de abril, cuando María, una mujer de fe inquebrantable de Sevilla, abrió el grifo de su cocina para preparar el café. No era el cambio dramático que esperarías de una catástrofe mundial, sino algo sutil, casi imperceptible, un ligero tono verdoso que la hizo dudar si era su imaginación o si realmente algo estaba sucediendo. Pero María conocía las Escrituras. Había estudiado el libro de Apocalipsis durante años, y cuando probó esa agua y sintió un sabor amargo en su lengua, su corazón se aceleró. No era su imaginación, era el comienzo. Las profecías bíblicas sobre el agua contaminada no son simplemente advertencias antiguas escritas en pergaminos polvorientos. Son mensajes divinos con una precisión que desafía toda explicación humana. Cuando Juan el apóstol escribió sobre la estrella llamada Ajenjo cayendo del cielo y envenenando la 1/3 parte de las aguas, no estaba usando metáforas poéticas. Estaba describiendo eventos reales que sucederían en un orden específico, con una precisión matemática que solo ahora comenzamos a comprender. El orden divino de los juicios sobre el agua revela algo extraordinario sobre la naturaleza de Dios. No es un ser que lanza castigos al azar sobre la humanidad. Cada juicio tiene un propósito, cada plaga sigue una secuencia, y cada advertencia ofrece una oportunidad de arrepentimiento. La segunda trompeta del Apocalipsis afecta a los océanos, convirtiendo la 1/3 parte del mar en sangre. Piensa en esto por un momento. Los océanos cubren el 71% de la superficie terrestre. Contienen aproximadamente 361 millones de kilómetros cuadrados de agua salada. Es la masa de agua más imponente del planeta, representando el 97% de toda el agua en la Tierra. Pero aquí viene la revelación que cambia todo. Los seres humanos no pueden beber agua salada.
Necesitamos tecnología de desalinización para convertirla en algo útil para nuestra supervivencia. Entonces, cuando Dios elige afectar primero los océanos, está demostrando su poder sobre las masas de agua más grandes, pero no está atacando directamente nuestra fuente inmediata de supervivencia. Es una advertencia, una demostración de autoridad divina que dice claramente que Él controla incluso lo que parece incontrolable. Luego viene la tercera trompeta, y aquí es donde la precisión divina se vuelve verdaderamente asombrosa. Esta vez, el juicio no cae sobre los océanos, cae sobre los ríos y las fuentes de agua dulce. Estamos hablando de menos del 3% de toda el agua en la Tierra, y la mayoría de esa agua está atrapada en casquetes polares y glaciares. El agua dulce que fluye en ríos y manantiales representa menos del 0.3% de toda el agua del planeta. Sin embargo, es precisamente esta pequeña fracción la que mantiene viva a toda la civilización humana. La diferencia entre estos dos juicios no es accidental. Dios podría haber contaminado toda el agua del planeta con una sola palabra. Podría haber eliminado cada molécula de H2O de la existencia con un simple pensamiento. Pero en lugar de eso, separa cuidadosamente el agua salada del agua dulce, las ataca con diferentes juicios y las afecta de maneras diferentes con propósitos diferentes. El juicio sobre el agua salada demuestra el poder de Dios sobre lo vasto e incontrolable. El juicio sobre el agua dulce demuestra su poder sobre lo que más necesitamos para sobrevivir. Los ríos y manantiales no son simplemente depósitos de agua, son fuentes activas, en movimiento, que dan vida a regiones enteras. Las civilizaciones antiguas no construyeron sus ciudades cerca de los ríos por casualidad. Los ríos proporcionaban transporte, irrigación, agua potable y suelo fértil. Cuando Dios apunta específicamente a estas fuentes de agua, está apuntando a los cimientos mismos de la civilización humana. Está tocando el nervio más sensible de nuestra existencia, recordándonos que todo lo que damos por sentado puede desaparecer en un instante si Él lo permite. La proporción exacta de 1/3 que aparece en ambos juicios del agua no es una coincidencia matemática. Es una firma divina, un sello que demuestra que estos eventos no son desastres naturales aleatorios, sino intervenciones calculadas del Todopoderoso. 1/3 es suficiente para crear una crisis global sin precedentes, suficiente para que cada ser humano en el planeta sienta el impacto, pero no suficiente para extinguir completamente la vida humana. Es el equilibrio perfecto entre juicio y misericordia, entre advertencia y aniquilación. Imagina por un momento lo que significa que exactamente 1/3 de los ríos y fuentes se vuelvan amargos. No es la mitad, lo que dividiría el mundo en dos campos claros. No es todo, lo que significaría el fin inmediato de la humanidad. Es 1/3, una proporción que crea caos sin crear extinción, que genera desesperación sin eliminar toda esperanza. Los 2/3 restantes sirven como un recordatorio constante de lo que fue, de lo que podría ser restaurado, y de la misericordia de Dios, incluso en medio del juicio. Esta precisión matemática nos habla de un Dios que no actúa impulsivamente. Cada decisión está medida, cada acción está calculada para lograr el máximo impacto espiritual con el mínimo daño necesario. Es como un cirujano divino que sabe exactamente dónde hacer la incisión para salvar al paciente, no para destruirlo. El objetivo no es la venganza. El objetivo es el despertar espiritual de la humanidad. Los que conocen las Escrituras y han estudiado estas profecías tendrán una ventaja cuando llegue ese día. No porque sean más inteligentes o más preparados físicamente, sino porque reconocerán las señales. Cuando el agua se vuelva amarga, sabrán inmediatamente que no es una contaminación industrial accidental o un desastre ecológico natural.
Sabrán que es el cumplimiento exacto de una profecía escrita hace 2000 años, y esa certeza les dará una dirección que otros no tendrán. Pero aquí es donde quiero detenerme un momento para hablar directamente contigo, querido hermano o hermana que estás escuchando esto. Sé que estas verdades pueden ser abrumadoras, sé que pensar en estos juicios futuros puede generar ansiedad, pero quiero que sepas algo importante. Si has llegado hasta aquí en este mensaje, no es casualidad. Dios te ha traído aquí porque tiene algo especial que decirte. Tal vez estás pasando por tu propia crisis personal ahora mismo. Tal vez sientes que las aguas de tu vida ya se han vuelto amargas. Quiero invitarte a que compartas tu historia en los comentarios. No estás solo en esto. Somos una familia, una comunidad de creyentes que nos apoyamos mutuamente. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. No porque yo necesite números, sino porque tú necesitas estar conectado con mensajes de esperanza y verdad en estos tiempos difíciles. Cada vez que subo un nuevo video, es una oportunidad para que fortalezcas tu fe y encuentres respuestas a las preguntas más profundas de tu corazón. El patrón de los juicios progresivos no es nuevo en las Escrituras. Lo vimos claramente en Egipto cuando Dios envió las 10 plagas. Primero el agua del Nilo se convirtió en sangre, luego vinieron las ranas, después los piojos, y así sucesivamente. Cada plaga era una escalada, una intensificación del mensaje divino. Faraón tuvo 10 oportunidades de arrepentirse, 10 momentos donde pudo haber evitado la siguiente catástrofe simplemente reconociendo la autoridad de Dios. Pero su corazón se endureció más con cada señal ignorada. Los juicios de las trompetas en Apocalipsis siguen el mismo patrón misericordioso. La primera trompeta afecta la vegetación. Es una advertencia inicial, un toque de atención que dice que algo está cambiando en el orden natural. La segunda afecta la vida marina, una escalada que demuestra que el juicio se está intensificando. Pero la tercera trompeta, cuando Ajenjo cae sobre las fuentes de agua dulce, representa un punto de inflexión crítico. Es el momento cuando ignorar las advertencias se vuelve imposible, cuando la realidad del juicio divino se vuelve innegable para todos. El nombre ajenjo no fue elegido al azar. En el mundo antiguo, el ajenjo era conocido como una de las sustancias más amargas que existían. Los médicos lo usaban en pequeñas dosis como medicina, pero en grandes cantidades era venenoso. Esta dualidad entre medicina y veneno, entre lo que puede sanar en pequeñas dosis y matar en grandes cantidades, refleja perfectamente la naturaleza de los juicios divinos. Son medicinas amargas, diseñadas para curar la enfermedad espiritual de la humanidad, pero aquellos que las rechazan completamente experimentarán su efecto mortal. Cuando el texto bíblico dice que las aguas se vuelven ajenjo y muchos hombres mueren por causa de las aguas amargas, no está usando lenguaje simbólico, está describiendo una contaminación real, física, que tendrá consecuencias mortales reales. Pero nota algo crucial. Dice que el agua se vuelve amarga, no que desaparece. Esto significa que cualquiera que la pruebe sabrá inmediatamente que algo está mal. No es un veneno invisible e indetectable. Es una contaminación obvia, reconocible, que da a las personas la oportunidad de elegir si la beben o no. Esta característica del agua amarga revela otra capa de la misericordia divina en medio del juicio. Dios no está tratando de engañar a la humanidad con un veneno oculto. Está haciendo la contaminación tan obvia que nadie podrá decir que no fue advertido. El sabor amargo es en sí mismo una advertencia final, un último momento de decisión donde cada persona debe elegir entre su sed física y su supervivencia. Los científicos modernos han estudiado los efectos de varios contaminantes en el agua y han descubierto algo fascinante. Muchas sustancias tóxicas naturales tienen un sabor amargo como mecanismo de defensa evolutivo. Nuestros cuerpos
Están programados para rechazar instintivamente los sabores amargos intensos porque históricamente han estado asociados con venenos. Cuando Dios elige hacer las aguas amargas en lugar de simplemente venenosas, está trabajando con los mecanismos de supervivencia que Él mismo diseñó en el cuerpo humano. Pero aquí surge una pregunta fundamental que debemos enfrentar. Si un tercio de toda el agua dulce se vuelve amarga y mortal, ¿cómo sobrevivirán los creyentes? La respuesta a esta pregunta nos lleva a uno de los principios más hermosos y consistentes de toda la Escritura, el principio de protección divina. A lo largo de la historia bíblica vemos un patrón repetido. Cuando Dios trae juicio sobre la tierra, siempre provee un medio de protección para su pueblo. Cuando el diluvio cubrió la tierra, Noé y su familia estaban seguros en el arca. Cuando el fuego y azufre cayeron sobre Sodoma y Gomorra, Lot fue llevado a un lugar seguro. Cuando las plagas devastaron Egipto, los israelitas en Gosén fueron protegidos. Este no es un patrón accidental, es una promesa divina tejida en la misma estructura de cómo Dios interactúa con la humanidad. Él juzga el pecado, pero protege a los que confían en Él. En el contexto de la contaminación del agua por ajenjo, esta protección podría manifestarse de varias maneras. Podría ser sobrenatural, como cuando Dios proporcionó maná del cielo y agua de la roca para los israelitas en el desierto. Podría ser a través de la sabiduría divina, guiando a los creyentes a fuentes de agua que permanecen limpias. O podría ser a través de la provisión milagrosa, donde Dios purifica el agua contaminada para aquellos que claman a Él, así como Eliseo purificó las aguas de Jericó con sal. La historia de los israelitas en el desierto nos da una imagen poderosa de cómo funciona la provisión divina en condiciones imposibles. Durante 40 años, millones de personas sobrevivieron en un desierto árido, sin fuentes confiables de agua o comida. El maná aparecía cada mañana, fresco y nutritivo. El agua fluía de rocas sólidas cuando Moisés las golpeaba según las instrucciones de Dios. Sus ropas no se desgastaron, sus pies no se hincharon. Fue un milagro sostenido de proporciones épicas que duró una generación entera. Si Dios pudo sostener a millones de personas en el desierto durante 40 años, ciertamente puede sostener a su pueblo durante los 3 años y medio de la gran tribulación. Pero hay algo aún más profundo aquí. El libro de Apocalipsis nos dice específicamente sobre una mujer que huye al desierto donde es alimentada por 1260 días, que son exactamente 3 años y medio. No dice simplemente que sobrevive o que se esconde. Dice que es alimentada, nutrida, cuidada. Hay una diferencia enorme entre apenas sobrevivir y ser nutrido. Y Dios promete lo segundo, no lo primero. Esta promesa de nutrición divina en medio del juicio global no es una metáfora espiritual vaga. Es una promesa práctica y física de provisión real cuando los sistemas normales de supervivencia han colapsado completamente. Piensa en lo que esto significa. Estamos hablando de un tiempo cuando un tercio de toda el agua dulce está envenenada, cuando la agricultura ha colapsado, cuando las cadenas de suministro se han roto, cuando los sistemas tradicionales de distribución de alimentos y agua han fallado por completo. Sin embargo, la Biblia habla con absoluta confianza sobre la provisión divina durante este periodo exacto. La clave para entender esta provisión está en reconocer que Dios no está limitado por las leyes naturales que Él mismo creó. Puede multiplicar alimentos como lo hizo con los 5 panes y 2 peces. Puede purificar agua como lo hizo a través de Eliseo. Puede hacer que aparezca comida del cielo como lo hizo con el maná. Puede hacer que el agua brote de lugares imposibles como lo hizo en el desierto. Para Dios, proveer para su pueblo en medio de una crisis global no es más difícil que proveer para ellos en circunstancias normales.
Pero aquí es donde necesito hablarte de corazón a corazón nuevamente. Sé que algunos de ustedes están escuchando esto y pensando en sus propias crisis actuales. Tal vez no es agua contaminada, pero tal vez es una enfermedad, una pérdida, una situación financiera desesperada. Quiero que sepas que el mismo Dios que promete proveer durante los juicios del Apocalipsis es el Dios que puede proveer para ti ahora mismo. Si este mensaje está resonando en tu espíritu, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, por favor, toma un momento para suscribirte al canal. Pero más importante aún, comparte tu testimonio en los comentarios. Cuéntanos cómo Dios ha provisto para ti en tiempos imposibles. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy. Somos más que una audiencia aquí. Somos una familia en Cristo, y tu voz importa. Cada testimonio que compartimos fortalece la fe de toda la comunidad. Y si tienes una pregunta sobre estos temas proféticos o si hay algo específico que te gustaría que exploráramos en futuros videos, déjamelo saber. Este canal existe para servir a tus necesidades espirituales, para ayudarte a entender las Escrituras más profundamente y prepararte para lo que viene. La provisión divina durante los juicios no es solo pasiva, no es solo un escudo invisible que protege a los creyentes. Es activa, intencional, personal. Dios no solo evita que el daño llegue a su pueblo, Él activamente provee lo que necesitan para prosperar incluso en las circunstancias más difíciles. Esta es la diferencia entre un Dios distante, que observa desde lejos, y un Padre amoroso que está íntimamente involucrado en cada detalle de la supervivencia de sus hijos. El simbolismo del agua en las Escrituras añade otra dimensión a nuestra comprensión de estos juicios. A lo largo de la Biblia, el mar a menudo representa el caos, la rebelión, las naciones que se oponen a Dios. No es coincidencia que la bestia del Apocalipsis surge del mar. Representa el desorden, lo incontrolable, las fuerzas que se oponen al orden divino. Por otro lado, el agua dulce, los ríos y manantiales representan la bendición de Dios, su provisión, el orden que Él establece en la creación. Cuando Dios convierte el mar en sangre con la segunda trompeta, está juzgando los sistemas caóticos y rebeldes del mundo. Está demostrando su autoridad sobre las fuerzas que parecen incontrolables. Cuando hace que los ríos se vuelvan amargos con la tercera trompeta, está mostrando que incluso sus bendiciones pueden convertirse en maldición cuando las personas se alejan de Él. Es un mensaje teológico profundo, expresado a través de juicios físicos reales. El agua siempre ha sido el elemento más fundamental para la vida humana. Podemos sobrevivir semanas sin comida, pero solo días sin agua. Cada célula de nuestro cuerpo depende del agua para funcionar. Nuestros cerebros son 75% agua. Nuestra sangre es 90% agua. Cuando Dios elige el agua como el medio para uno de sus juicios más significativos, está tocando la esencia misma de lo que nos mantiene vivos físicamente, creando un paralelo perfecto con nuestra necesidad espiritual de Él. La transformación del agua en algo mortal durante el juicio de Ajenjo es una inversión completa de su propósito creado. En el principio, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, esas aguas eran el medio a través del cual Dios traería vida a la tierra. Los ríos del Edén regaban el jardín y sostenían toda la vida. Ahora, en el juicio, esos mismos ríos se convierten en instrumentos de muerte. Es una imagen poderosa de cómo el pecado invierte y corrompe el buen diseño de Dios. Pero incluso en esta inversión hay esperanza. Porque así como el agua física puede ser purificada, el alma humana puede ser limpiada. Así como el agua contaminada puede ser restaurada a su pureza original, la humanidad caída puede ser redimida. El juicio de Ajenjo no es el final de la historia,
Es un capítulo en una narrativa más grande que termina con la restauración completa de todas las cosas. La ciencia moderna nos ha dado una comprensión fascinante de cuán perfectamente diseñada está el agua para sostener la vida. Sus propiedades únicas, su capacidad para disolver nutrientes, su tensión superficial, su comportamiento anómalo al congelarse, todo esto hace que el agua sea irreemplazable para la vida tal como la conocemos. No hay sustituto para el agua. No hay alternativa. Cuando Dios contamina el agua, está demostrando que tiene control sobre el recurso más irreemplazable del planeta. Los preparacionistas modernos almacenan comida, construyen búnkeres, acumulan suministros. Pero el agua siempre es el desafío más grande. Puedes almacenar comida durante años, pero el agua es pesada, ocupa mucho espacio y es difícil de preservar en grandes cantidades durante largos periodos. Incluso con toda nuestra tecnología moderna, no hemos encontrado una manera práctica de almacenar suficiente agua para sobrevivir a una crisis prolongada. Esto hace que la dependencia de la provisión divina sea no solo importante, sino absolutamente esencial. Cuando consideramos la escala de lo que está siendo descrito en Apocalipsis, las limitaciones de la preparación humana se vuelven evidentes. No estamos hablando de una sequía local o una contaminación regional. Estamos hablando de 1/3 de toda el agua dulce del planeta volviéndose venenosa. No hay suficientes botellas de agua en el mundo, no hay suficientes sistemas de filtración, no hay suficiente tecnología para superar una crisis de esta magnitud. La supervivencia dependerá completamente de la intervención divina. Esta realidad debería llevarnos a una profunda humildad. Nos gusta pensar que somos autosuficientes, que con suficiente preparación y tecnología podemos sobrevivir a cualquier cosa. Pero el juicio de Ajenjo demuestra la futilidad de esa mentalidad. Cuando Dios decide actuar, ninguna preparación humana es suficiente. Nuestra única esperanza real está en estar correctamente relacionados con Él. El contraste entre aquellos que confían en Dios y aquellos que confían en sus propios recursos será dramático durante estos juicios. Mientras algunos morirán bebiendo agua amarga en desesperación, otros serán milagrosamente provistos con agua limpia. Mientras algunos lucharán y fallarán en sus intentos de purificar el agua contaminada, otros experimentarán la provisión sobrenatural que desafía toda explicación natural. No será una cuestión de quién fue más inteligente o quién se preparó mejor. Será una cuestión de quién confió en el Señor. La profecía de Ajenjo también nos enseña algo crucial sobre el tiempo de Dios. Él no está apurado. Los juicios se desarrollan metódicamente, dando tiempo para el arrepentimiento entre cada trompeta. Esto refleja el corazón de Dios, revelado a través del profeta Ezequiel, cuando dijo que Dios no se complace en la muerte del impío, sino que desea que todos se vuelvan de sus malos caminos y vivan. Cada juicio es una oportunidad más para que la humanidad reconozca su necesidad de Dios. La paciencia de Dios durante estos juicios es extraordinaria cuando consideras el contexto completo. Para cuando suene la tercera trompeta y Ajenjo caiga, la humanidad ya habrá presenciado juicios sobrenaturales innegables. Habrán visto la vegetación quemada, el mar convertido en sangre, criaturas marinas muriendo en masa. Sin embargo, muchos todavía se negarán a arrepentirse. Esto nos muestra algo sobrio sobre la naturaleza humana, que el problema fundamental no es la falta de evidencia de Dios, sino la dureza del corazón humano. Pero para aquellos cuyos corazones están abiertos, estos juicios progresivos sirven como una escalera espiritual, cada peldaño llevándolos más cerca del reconocimiento de la verdad. Algunos se despertarán con el primer juicio, otros necesitarán ver el segundo o el tercero.
Dios, en su misericordia, proporciona múltiples oportunidades para que las personas lleguen a la fe, incluso en medio del juicio. Es importante entender que estos juicios no caen sobre un mundo que es ignorante de Dios. El libro de Apocalipsis deja claro que el Evangelio habrá sido predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo antes de que caigan estos juicios finales. La humanidad no podrá decir que no fue advertida. No podrán afirmar ignorancia. Los juicios caen sobre un mundo que ha escuchado la verdad y la ha rechazado conscientemente. Esto añade una dimensión de justicia divina a los juicios que a menudo pasamos por alto. Dios no está castigando a personas inocentes que nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo. Está juzgando a una generación que tuvo acceso sin precedentes a su palabra, que escuchó el Evangelio predicado con poder, que vio señales y maravillas, y aún así eligió rechazarlo. Los juicios son la respuesta justa a un rechazo consciente y deliberado de la gracia divina. El agua amarga de ajenjo se convierte así en un símbolo perfecto de lo que sucede cuando rechazamos el agua viva que Jesús ofrece. Jesús dijo a la mujer en el pozo que quien bebiera del agua que Él da nunca más tendría sed. Esa agua se convertiría en una fuente que brotaría para vida eterna. Pero cuando la humanidad rechaza el agua viva, lo que queda es agua amarga que trae muerte. Es una consecuencia natural y espiritual del rechazo de la fuente de vida. La ironía es devastadora. La humanidad, en su sed de independencia de Dios, termina bebiendo agua que mata. En su deseo de ser sus propios dioses, terminan incapaces de proveer incluso la necesidad más básica de la vida. En su rechazo del agua viva espiritual, pierden acceso al agua física limpia. Es un juicio que refleja perfectamente la naturaleza autodestructiva del pecado. Mientras contemplamos estas verdades, es natural sentir una mezcla de temor y esperanza. Temor por la severidad de los juicios que vienen, esperanza por la promesa de protección divina. Pero quiero enfatizar que el propósito de entender estas profecías no es llenarnos de miedo, sino prepararnos espiritualmente. El conocimiento de lo que viene debería llevarnos a una relación más profunda con Dios ahora, mientras hay tiempo. A medida que nos acercamos a la culminación de estos eventos proféticos, es crucial entender que todo esto apunta hacia algo mucho más grande y hermoso que simplemente sobrevivir a una crisis. Al final del libro de Apocalipsis, después de todos los juicios, después de toda la tribulación, Juan ve algo que transforma completamente nuestra perspectiva. Ve un río puro de agua de vida, claro como el cristal, que fluye del trono de Dios y del Cordero. Este río no es como los ríos contaminados por ajenjo, no es agua que trae muerte, sino agua que trae vida eterna. No es agua que necesita ser purificada, sino agua que es perfectamente pura desde su fuente. No es agua que escasea y debe ser racionada, sino agua que fluye abundantemente para todos los que tienen sed. Es la respuesta definitiva de Dios a la crisis del agua, no a través de tecnología o preparación humana, sino a través de la restauración completa de la creación. A ambos lados de este río, Juan ve el árbol de la vida que produce 12 tipos de frutos, dando su fruto cada mes. Las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Aquí vemos no solo la reversión del juicio de ajenjo, sino la reversión de toda la maldición que entró al mundo a través del pecado. Donde ajenjo trajo amargura, el río de vida trae dulzura. Donde la contaminación trajo enfermedad, las hojas del árbol traen sanidad. Donde la escasez trajo desesperación, la abundancia trae gozo eterno. Esta visión del río de vida no es solo una promesa futura distante, tiene implicaciones profundas para nosotros ahora. Jesús dijo que Él es el agua viva, y que quien cree en Él de su interior correrán ríos de agua viva. Esto significa que incluso ahora,
Antes de que caigan los juicios, antes de que Ajenjo contamine las aguas, podemos tener acceso a una fuente de vida que trasciende cualquier crisis física. El río de vida que fluye del trono de Dios es eterno. Existía antes de la creación, existe ahora y existirá para siempre. Cuando bebemos del agua viva que Jesús ofrece, estamos bebiendo de ese río eterno. Estamos participando de algo que no puede ser contaminado, que no puede ser destruido, que no puede ser agotado. Es una fuente de vida que permanece pura y disponible sin importar lo que suceda en el mundo físico a nuestro alrededor. Esta realidad espiritual tiene implicaciones prácticas poderosas. Significa que nuestra preparación más importante para los tiempos del fin no es almacenar agua física, sino asegurar nuestro acceso al agua espiritual. No es construir sistemas de filtración, sino construir una relación con la fuente de agua viva. No es confiar en nuestra capacidad para sobrevivir, sino confiar en aquel que es la fuente de toda vida. La promesa del río de vida también nos dice algo importante sobre el carácter de Dios. Él no se deleita en el juicio. Su objetivo final no es la destrucción, sino la restauración. Los juicios de las trompetas, incluyendo a Ajenjo, no son el final de la historia. Son pasos necesarios en el camino hacia la renovación completa de todas las cosas. Dios está trabajando a través del juicio para llegar a la restauración, a través de la crisis para llegar a la resolución, a través de la muerte para llegar a la vida eterna. Cuando entendemos esto, nuestra perspectiva sobre los juicios cambia completamente. No los vemos como actos de un Dios enojado que ha perdido la paciencia con la humanidad. Los vemos como las acciones necesarias de un Dios amoroso que está determinado a restaurar su creación a su propósito original. Cada juicio es un paso hacia la nueva creación, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni llanto, donde el río de vida fluirá eternamente. Ahora, mientras contemplamos estas verdades profundas, debemos enfrentar una pregunta personal crucial. Sabiendo lo que viene, sabiendo sobre Ajenjo y los juicios del agua, sabiendo sobre la protección divina prometida y el río de vida que espera, ¿qué haremos con este conocimiento? ¿Será simplemente información interesante que archivamos en nuestras mentes? ¿O será verdad transformadora que cambia cómo vivimos cada día? La respuesta a esa pregunta determinará no solo cómo enfrentamos el futuro, sino cómo vivimos el presente. Si realmente creemos que estos juicios son reales y vienen, entonces cada día se vuelve precioso. Cada oportunidad de compartir el Evangelio se vuelve urgente. Cada momento de comunión con Dios se vuelve invaluable. No vivimos en miedo, pero vivimos con propósito, sabiendo que el tiempo es limitado y que las oportunidades de hoy pueden no estar disponibles mañana. La preparación práctica tiene su lugar. No hay nada malo en tener agua almacenada, en tener sistemas de purificación, en ser sabios sobre los recursos. Pero si nuestra confianza está en estas preparaciones físicas en lugar de en Dios, hemos perdido el punto completamente. Las botellas de agua no nos salvarán cuando caiga Ajenjo. Los filtros no purificarán lo que Dios ha hecho amargo. Solo la intervención divina, solo la protección sobrenatural, solo la provisión milagrosa nos sostendrá a través de esos días. Esto significa que nuestra preparación principal debe ser espiritual. Necesitamos estar bebiendo profundamente del agua viva ahora, mientras está libremente disponible. Necesitamos estar construyendo nuestra fe ahora, mientras las aguas físicas todavía fluyen limpias. Necesitamos estar fortaleciendo nuestra relación con Dios ahora, mientras tenemos la libertad y la oportunidad de hacerlo sin la presión de una crisis global. El testimonio de los mártires y santos a lo largo de la historia nos muestra que es posible mantener la fe incluso en las circunstancias más difíciles.
Hombres y mujeres han enfrentado persecución, hambre, tortura y muerte sin negar su fe. Han experimentado la provisión divina en prisiones, en campos de concentración, en situaciones donde la supervivencia parecía imposible. Sus historias no son cuentos de hadas. Son testimonios reales de que Dios es fiel a sus promesas, que Él realmente provee para su pueblo, incluso en las situaciones más desesperadas. Cuando Corrie ten Boom estaba en el campo de concentración de Ravensbrück, ella y su hermana Betsy experimentaron provisión divina de maneras que desafiaban toda lógica. Una pequeña botella de vitaminas líquidas que debería haberse agotado en días duró meses, proporcionando medicina exactamente cuando más la necesitaban. No fue hasta que obtuvieron otra fuente de vitaminas que la botella finalmente se vació. Era como el aceite de la viuda que no se agotó mientras fue necesario. Estas historias no son anomalías. Son ejemplos del principio consistente de Dios de cuidar a su pueblo. El mismo Dios que proveyó para Corrie ten Boom en Ravensbrück es el Dios que promete proveer durante los juicios del Apocalipsis. El mismo poder que multiplicó las vitaminas puede purificar el agua contaminada. El mismo amor que sostuvo a los mártires puede sostenernos a nosotros. Pero aquí está la verdad que debe penetrar nuestros corazones. No esperamos hasta que caiga ajenjo para buscar a Dios. No esperamos hasta que las aguas se vuelvan amargas para beber del agua viva. El tiempo de preparación es ahora. El momento de decisión es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Los juicios pueden comenzar en cualquier momento, y cuando lo hagan, aquellos que no tienen una relación real con Dios descubrirán que el conocimiento intelectual de las profecías no es suficiente. El conocimiento de estas profecías viene con responsabilidad. No podemos escuchar estas verdades y permanecer neutrales. O respondemos con fe y obediencia, o las rechazamos y enfrentamos las consecuencias. No hay término medio, no hay terreno neutral. Cuando ajenjo caiga y las aguas se vuelvan amargas, cada persona en la tierra tendrá que elegir. ¿Beberán del agua amarga de un mundo bajo juicio o beberán del agua viva que fluye del trono de Dios? Para aquellos que eligen a Cristo, incluso los juicios más severos se convierten en oportunidades para experimentar la fidelidad de Dios. Cada crisis se convierte en un testimonio de su provisión. Cada momento de necesidad se convierte en un momento de milagro. No es que la vida será fácil, pero será sostenida por un poder que trasciende todas las circunstancias naturales. Mientras cerramos esta exploración profunda de la profecía de ajenjo, quiero dejarte con una verdad final que lo cambia todo. El mismo Jesús que advirtió sobre estos juicios es el Jesús que murió para salvarnos de ellos. El mismo Dios que enviará ajenjo para contaminar las aguas es el Dios que ofrece agua viva gratuitamente a todos los que tienen sed. El mismo juez que ejecutará justicia perfecta es el Salvador, que ofrece misericordia perfecta a todos los que vienen a Él. La elección es tuya. Puedes intentar sobrevivir los juicios venideros con tu propia fuerza, tu propia preparación, tu propia sabiduría. O puedes venir al agua viva ahora, beber profundamente de la fuente que nunca se agota y encontrar en Cristo no solo supervivencia, sino vida abundante, no solo protección, sino propósito, no solo escape del juicio, sino entrada a la vida eterna. El río de vida está fluyendo ahora mismo, el agua viva está disponible hoy, la fuente de toda provisión está esperando para encontrarse contigo en este momento. No esperes hasta que las aguas se vuelvan amargas para buscar el agua que da vida. No esperes hasta que caigan los juicios para buscar refugio en el único que puede protegerte. El tiempo es ahora. La invitación está abierta. El agua de vida está esperando. ¿Beberás?
Si has llegado hasta aquí, es porque Dios tenía algo especial que hablarte a través de este mensaje. Tu corazón ha sido tocado de una manera única y queremos ser parte de ese momento sagrado que estás experimentando ahora mismo. Por favor, tómate un momento para escribir en los comentarios las palabras que están resonando en tu espíritu. Comienza tu mensaje con "Yo sentí la voz de Dios en este video", y comparte con nosotros cómo estas verdades proféticas han impactado tu vida. Tu testimonio no es solo un comentario más, es una declaración poderosa que puede transformar la vida de otra persona que está pasando por situaciones similares a las tuyas. Esta comunidad de fe existe porque personas como tú decidieron que valía la pena compartir la verdad de las Escrituras con el mundo. Si este mensaje sobre la profecía de Ajenjo y las promesas de provisión divina han fortalecido tu fe, entonces necesitamos que te unas a esta familia espiritual. Suscríbete al canal ahora mismo, no mañana, no después, sino en este momento mientras el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Tu suscripción no es solo un número para nosotros, es una conexión sagrada que nos permite caminar juntos en estos tiempos proféticos tan importantes. Dale like a este video si realmente crees que más personas necesitan escuchar estas verdades. Tu like es una forma de decirle a Dios que valoras su palabra y quieres que otros también la conozcan. Y antes de irte, hay un video especialmente seleccionado para ti en la pantalla final. No es casualidad que esté ahí esperándote. Es la continuación del mensaje que Dios tiene para tu vida hoy. Que el Señor derrame bendiciones extraordinarias sobre ti y tu familia. Que su protección divina te cubra todos los días de tu vida, que el agua viva de Cristo fluya abundantemente en tu hogar y que experimentes milagros que sobrepasan todo entendimiento humano.